Aparte de los requisitos, tenemos también una serie de cosas o una serie de implicaciones que nos va a traer la adaptación a la nueva normativa. Normalmente estas implicaciones van a venir por cosas que antes eran obligatorias y no cumplíamos. Ya no se trata de que tengo que imprimir un código QR en la factura o en el ticket y hacer el envío inmediato, instantáneo a Hacienda. Se trata también de cosas que antes los programas permitían, que ahora no pueden permitir. Estas implicaciones van desde, por ejemplo, que no se van a poder en ningún caso borrar facturas. Bueno, digo en ningún caso, aunque realmente sí que existe la figura de anulación de facturas. Yo podré coger en un momento dado una factura que me he equivocado, que no se ha producido, se podría realizar una anulación. El problema nos puede surgir si tenemos que definir o identificar el por qué no se ha producido esa operación. Es decir, cuando yo hago alguna anulación de factura, nuestro programa te va a pedir que justifiques esa anulación de alguna manera, ¿no? Y lo hago de forma previa a la justificación que puede pedir Hacienda. Normalmente un registro de anulación no tendría por qué surgir, tampoco un registro de subsanación o de rectificación de facturas. Cuando yo hago una factura mal, lo que tengo que hacer es hacer una factura rectificativa en casi todos los casos, o también podría hacer un abono si se trata de una devolución de mercancías. Por otra parte, la fecha de facturas ya va a tener que ser, o la fecha de expedición va a tener que ser la fecha de ese mismo día. El margen de error que se permite son 60 segundos, con lo cual va a tener que ser sí o sí la fecha de factura del mismo día que emito la factura. Si yo estoy acostumbrado a emitir las facturas el día 3, las facturas del mes anterior, con fecha 10-31, por ejemplo, pues eso ya no lo puedo hacer. Si emito las facturas el día 3, saldrán con fecha de factura del día 3. Aún así, tenemos también la fecha de operación. La fecha de operación es la fecha del día que se produce esa operación, que será normalmente la fecha del albarán o la fecha del último albarán de los albaranes que estamos facturando. Si yo, por ejemplo, a lo largo de un mes genero un albarán el día 5, otro el 10 y otro el 15, y luego emito la factura, hago la expedición de la factura el día 30, la fecha de factura será el día 30 y la fecha de operación será el día 15, correspondiente a la fecha del último albarán de las operaciones. Por otro lado, el programa trabajará también con una fecha, la voy a poner entre comillas, la fecha de valor, y la fecha de valor servirá, en caso, dependiendo de la forma de pago que pongamos, para poder controlar la fecha de vencimiento de los recibos que se generan. Yo tengo una fecha de expedición, una fecha de operación, y la fecha de valor es la fecha que sirve para crear los vencimientos. Esto hasta que entre la normativa de factura electrónica que regulará el control de cobros y pagos, y es posible que esto pueda tener alguna variación. A partir de ahora tendremos que definir un montón de parámetros a la hora de hacer una factura. Para simplificar un poquito las cosas y que no tenga el usuario que hacerlo factura por factura, porque sería una pequeña locura, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es definirlos por series. Crearemos una serie de documentos para cada tipo de facturas que tengamos y así el operador o el usuario no se va a tener que complicar mucho la vida. Lo que haremos es, tendremos que definir una serie de facturas completas, ¿vale? Donde yo ya defino todos los parámetros que tengo que pedir para esa factura, ¿vale? Las facturas completas son las facturas en las cuales se identifica al destinatario. También tendremos facturas simplificadas, ¿vale? Que son las facturas o ticket, lo que llamamos antes ticket, donde no se identifica al destinatario. En las facturas completas tiene que ir obligatoriamente el DNI y en las facturas simplificadas no puede ir de ninguna manera el DNI. Las cuales, o sea, facturas completas y facturas simplificadas, deberíamos de tener otra serie para rectificativas de facturas completas y otra serie para rectificativas de facturas simplificadas, porque cada una tiene una nomenclatura diferente. Entonces, podíamos optar por en cada factura solicitar esos datos al usuario y hemos visto que es mejor definir una serie de facturas para cada cosa o incluso una serie de documentos para cada serie de facturas y así lo tenemos más organizado y no tenemos que pedir todo este tipo de cosas. Por otra parte, tenemos también las series de exentas, o sea, si tengo facturas de exentas porque sean intracomunitarias o exportaciones o canarias, ¿vale? Donde tendremos que definir
los motivos de exención. Entonces, en el caso de que el usuario trabaje con series o con facturaciones a Canarias, a Ceuta, a Melilla, a cualquier motivo de exención que tenga, tiene que tener a mano el motivo de exención para nosotros dejárselo definido en las series cuando las creamos.